Seguro que has escuchado, o te suena, que en el Vaticano hay un montón de secretos ocultos que bien tienen que ver con historias paranormales. Da Vinci. Pues si pueden ser ciertas o no, hoy queremos hacer un repaso a algunas de las historias y curiosidades poco conocidas que están constatadas o que por lo menos están basadas en algún documento histórico. Así que vamos allá. Aunque la historia solo reconoce oficialmente a uno como real y llama antipapas a los otros dos, la Iglesia fue gobernada a inicios del siglo XV por Benedicto XIII en Francia, Gregorio XII y Alejandro VI en Italia. Bueno, la extraña situación comenzó en el llamado Cisma de Occidente de 1378, pero antes necesitamos un poco de contexto. Desde 1309 hasta 1378, los papas fijaron su residencia en Francia, concretamente en Aviñón. Desde Italia, los más puristas les acusaron de favorecer a la política francesa, y esto originaría pues muchas tensiones y un constante tira y afloja. Iba a preparar una cena de picoteo. ¿Os apuntáis? Pues bien, en este cónclave de 1378, 16 cardenales, de los cuales 10 eran franceses, elegirían al italiano Urbano VI como pontífice. Urbano VI lucharía contra la pomposidad y la opulencia de aquel momento, y fijaría su residencia en Roma. Pese al apoyo inicial, la decisión no gustó para nada a los cardenales franceses, que invalidaron la elección de Urbano VI y proclamaron como papa a Clemente VII, quien se instalaría en Aviñón. La península ibérica y Francia mantuvieron el apoyo al antipapa, mientras que la parte central de Europa seguiría bajo la influencia de Urbano VI. Bueno, a estos dos papas le sucederían Benedicto XIII en Francia y por otro lado Gregorio XII, quien se comprometería a renunciar si era necesario para resolver este conflicto de la doble obediencia. También establecería el calendario actual que conocemos, el calendario gregoriano. En 1409 se llevaría a cabo otro intento para poner a fin el malentendido. Esto es como cuando estás haciendo un trabajo y es la parte final, sí, 100%. Bueno, se convocaría el concilio de Pisa, en el que se depusieron a los dos papas existentes y nombraron a un tercer pontífice, que sería Alejandro VI. El conflicto de Pisa complicaría todavía más las cosas. En este momento había 3 personas que se consideraban pontífices de la Iglesia Católica. El tercer papa en discordia convocaría otro concilio en Constanza que rápidamente fue aprobado por Gregorio XII, a cambio de su renuncia, que se formalizaría en 1415, por fin. 2 años después, fue elegido Martín V como único y legítimo sucesor de la silla de Pedro. Como dato, Gregorio XII fue el último papa en renunciar al pontificado antes de Benedicto XVI, ya 600 años más tarde. ¿Sabéis eso de que en las tumbas le ponen a los muertos Dep o Rip, o como dirían los raperos, en tu tumba Rip y en la mía Rap? Yeah, perdonen, Kamehameha. Pues hubo un papa al que desenterraron para someterlo a un juicio. Os presentamos la historia del Papa Formoso y el concilio cadavérico. Entre los años 872 y 965 se sucedieron en Roma nada menos que 24 papas, 9 de ellos en un lapso de apenas 9 años, de los cuales un buen número fueron asesinados o destituidos. Formoso, como obispo, tomó partido por Arnulfo de Carintia, un bastardo de la dinastía carolingia que aspiraba a convertirse en el rey de Italia. Para que nos entendamos, era el John Nieve de esta historia. Winter is coming. Esta opción le valió a Formoso ser expulsado de su diócesis y excomulgado por el papa de ese tiempo, Juan VIII. De este modo, una noche Formoso y sus seguidores se vieron obligados a huir a Roma entre la amenaza de un juicio por corrupción e inmoralidad. Formoso encontró refugio en la corte de Guido de Spoleto y permaneció varios años en el norte de Lombardía esperando tiempos mejores.
Estos llegaron con el fugaz pontificado de Marino I, quien en 883 levantó la excomunión sobre Formoso y lo restituyó al frente de su antigua diócesis de Porto. En el 891, Formoso fue escogido como nuevo papa de Roma. En el año 892, el emperador Guido de Spoleto presionó a Formoso para que validara la sucesión en favor de su hijo, Lamberto de Spoleto. El problema es que se le consideraba un mal cristiano y no despertaba la simpatía de los demás. Guido, de sangre carolingia y linaje italiano, logró que el papa se trasladara a Rávena para colocar la corona imperial en la frente de Lamberto de Spoleto. Pese a estas concesiones, los Spoletos no abandonaron Roma ni parecían siquiera sopesarlo. El nuevo emperador estaba dispuesto a conquistar Italia a cualquier precio, despojando a la Iglesia de los estados pontificios y reduciendo el papado a un simple obispado sin aspiración política alguna. En otras palabras, le hizo la 1314 a Formoso, manipulándolo a su voluntad. Desesperado por su codicia, Formoso buscó la ayuda del rey de Francia Oriental, el germano Arnulfo de Corintia, al que había apoyado, todavía siendo obispo, a costa de ser excomulgado en tiempos de Papa Juan VIII. En el interior de la ciudad, al enterarse de la traición, los seguidores de los Spoletos se rebelaron y apresaron al Papa Formoso, al que recluyeron en el castillo de San Angelo. Pero nada pudieron hacer contra los invasores. Formoso fue liberado y a los pocos días coronó emperador a Arnulfo en la Basílica de San Pedro. Pocos meses después, el pontífice fallecería a los 80 años. Según se dijo más tarde, envenenado. Algunos lo alabaron como un papa justo y piadoso. Otros, en cambio, no podían perdonarle la traición a los Spoleto en beneficio del alemán Arnulfo. Como si de una partida de risa se tratase, Lamberto de Spoleto se dirigió a Roma, ocupada ya por sus partidarios, y allí convenció al nuevo pontífice para que condenara los actos de Formoso y acabara con el aura de santidad que se había forjado entre los suyos. La condena debía ser pública, delante de la curia papal y de todo aquel que tuviera algo que decir en la política de la ciudad. Que Formoso estuviera muerto no debía ser un obstáculo, se le juzgaría de todos modos. Aunque hubiera que sacar el cadáver de la sepultura, y de hecho eso fue lo que se hizo. Se condenó a Formoso y se revocó todos sus nombramientos y disposiciones, hasta el punto de que los clérigos, que fueron ordenados por él, tuvieron que repetir la ceremonia. Tras esto le despojaron de las vestiduras papales y le cortaron los 3 dedos con los que los papas impartían sus bendiciones. Tras arrastrar el cadáver por las calles de Roma, fue quemado y arrojado al Tíber ante una multitud vociferante. Cuenta la leyenda que fue un pescador el que lo encontró en el río. Lo guardó en su casa hasta que las aguas se calmaran y enterrarlo de nuevo con los otros papas del Vaticano. Juan IX rehabilitó al papa condenado y prohibió juzgar a las personas muertas. Fueran o no rescatados del Tíber por un humilde pescador, años más tarde los restos del papa Formoso pudieron descansar al fin en el Vaticano, mientras la siniestra historia de su proceso quedaba grabada como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Iglesia. Esta guardia personal, de 200 miembros, la instituyó Julio II en 1505. ¿Pero por qué de Suiza? El amarillo y el azul de sus actuales uniformes son los colores del escudo familiar del llamado Papa Guerrero, el propio Julio II. Y el rojo recuerda al escudo de la familia Medici, a la que pertenecía Clemente VII, que fue salvado por los propios suizos durante el saqueo de Roma. Y después de que el Papa apoyara la Liga de Cognac, Francia, Milán, Venecia y Florencia, frente al Sacro Imperio Romano Germánico que regía Carlos I de España y V de Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII, ante el temor de que los aliados o los nazis atacaran Roma, aumentó los efectivos a 300, pero tras la contienda
se volvió al número primitivo, aunque tampoco creo que hubieran hecho gran cosa de todas formas. El 21 de mayo de 1972, un geólogo húngaro residente en Austria, llamado Laszlo Toth, saltó la balaustrada de la capilla al crucifijo, y ante la mirada atónita de los turistas, trató de descabezar a martillazos la imagen de la Virgen con su hijo yacente en los brazos, mientras gritaba que Cristo había resucitado y que era él. Fue reducido por un bombero italiano, pero logró destruir un ojo y la nariz. Algunos fieles propusieron dejar la escultura mutilada. Perdió también el brazo izquierdo. Como un icono del sinsentido de la violencia. Pero Pablo VI, que lloró cuando vio a la Pietà herida, ordenó restaurarla y protegerla con un cristal antibalas. El Vaticano cuenta con 8 clubes amateurs, una selección masculina, una selección femenina, 3 competiciones anuales de clubes y hasta su propio mundial, que se celebra cada año. Y en esta cattedrale del fútbol secular, yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de Cristiano Ronaldo. Lo sabía. La Curia Vaticana. ¡Qué merengona! Los equipos lo forman trabajadores de las instalaciones de la Santa Sede. Gente que trabaja en las telecomunicaciones, que trabaja en los museos e incluso la Guardia Suiza. Mantiene una interesante rivalidad con la selección de Mónaco, en los que ambos equipos ya se han enfrentado en varias ocasiones y el Vaticano todavía no conoce la victoria. El Vaticano ganó dinero con el Holocausto. Además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, un ejemplo, aunque igual no directo, es Joseph Mengele, que fue hallado muerto en la costa de Brasil en la década de los 70. El Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Gerald Posner, un periodista estadounidense, dice que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue un espía nazi. Al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguros de vida de las familias judías asesinadas. En 2012 salió a la venta un libro titulado Su Santidad. Basado en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto, los documentos privados fueron filtrados por el propio mayordomo de Benedicto XVI, al autor Gianluigi Nucci. Después de revisar estos documentos, se llevó a cabo una investigación interna. La investigación reveló que múltiples individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales por haber roto sus votos de celibato. El Papa Benedicto XVI renunció al papado en 2013 debido a este escándalo. Pues estas han sido unas de las pocas historias que hemos recopilado que nos han parecido más interesantes de la historia del Vaticano. Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu favorita y no olvides suscribirte y darle a like para más contenido. Muchas gracias y nos vemos pronto.